Koenigsegg no es ajeno a romper récords y empujar los límites de lo que los supercoches pueden hacer. El fabricante sueco ha estado produciendo algunos de los vehículos más potentes y rápidos del planeta, con motores impresionantes y números de caballos de fuerza que dejan boquiabiertos. Pero ahora han ido un paso más allá y han creado un nuevo motor eléctrico que es más pequeño, más ligero y más eficiente que cualquier otro en el mercado. Han nombrado a este motor Dark Matter. El Dark Matter es el resultado de años de investigación y desarrollo por parte de Koenigsegg y establece un nuevo estándar de densidad de potencia en motores eléctricos. Únase a nosotros mientras echamos un vistazo al nuevo motor Dark Matter de Koenigsegg y lo que ofrece. Christian von Koenigsegg, el visionario detrás de la aclamada marca automotriz Koenigsegg, es un apasionado innovador en el mundo de la ingeniería de vehículos. Es conocido por sus logros en la creación de vehículos de alto rendimiento con motores de combustión interna que empujan los límites de lo que se considera posible. Sin embargo, en respuesta a la creciente tendencia hacia los vehículos eléctricos, ha redirigido sus impresionantes habilidades hacia los motores eléctricos y trenes motrices. Este cambio tiene el potencial de ser un punto de inflexión significativo en el desarrollo continuo de los automóviles eléctricos. Ha anunciado un nuevo motor Dark Matter, el nuevo motor Dark Matter, que parece estar envuelto en fibra de carbono forjada, pesa menos de 40 kilos. Según Koenigsegg, produce 800 caballos de fuerza y 922 libras-pie de torque, lo que equivale a aproximadamente 600 kilovatios, una unidad más práctica para nuestra discusión. Considerando que la gama opera a 800 voltios, se requieren 750 amperios de corriente para lograr esta potencia máxima. Esa es una cantidad sustancial de corriente. Ahora, profundicemos en el concepto de motor de 6 fases. En la mayoría de los casos, un motor de 6 fases es esencialmente 2 motores trifásicos trabajando juntos como uno solo. Esta configuración permite una distribución más eficiente de corrientes más altas, previniendo la acumulación excesiva de calor. Koenigsegg menciona brevemente este detalle del motor de 6 fases en el video de revelación del GAMTRA. La mayoría de los motores eléctricos en automóviles típicamente operan utilizando 3 fases. Por ejemplo, el motor eléctrico menos potente de Koenigsegg, el Quark, es trifásico. Las fases en este contexto se refieren a grupos de bobinas de cobre enrolladas que crean los electroimanes en el estator del motor. El número de bobinas puede variar desde 3 hasta 33, dependiendo de los objetivos del diseñador del motor. ¿Cómo funciona exactamente un motor de 6 fases? Para entender cómo funciona un motor de 6 fases, necesitamos revisar algunos conceptos básicos de los motores eléctricos. Un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en energía mecánica utilizando la interacción de campos magnéticos. El estator es la parte estacionaria del motor que contiene las bobinas, mientras que el rotor es la parte giratoria que contiene imanes permanentes. Cuando una corriente alterna fluye a través de las bobinas, crea un campo magnético giratorio que induce un par en el rotor, haciéndolo girar. Un motor trifásico utiliza 3 conjuntos de bobinas espaciadas 120 grados entre sí. Cada conjunto de bobinas está conectado a una fase diferente de la fuente de corriente alterna, lo que significa que la corriente en cada bobina varía sinusoidalmente con una diferencia de fase de 120 grados. Esto asegura que el campo magnético producido por las bobinas siempre esté girando a una velocidad constante, independientemente de la posición del rotor. Un motor de 6 fases utiliza 6 conjuntos de bobinas espaciadas
60 grados entre sí. Cada conjunto de bobinas está conectado a una fase diferente de la fuente de corriente alterna, lo que significa que la corriente en cada bobina varía sinusoidalmente con una diferencia de fase de 60 grados. Esto resulta en un campo magnético más suave y uniforme, lo que reduce el par de torsión y la vibración del motor. Además, un motor de 6 fases puede operar con 2 fuentes trifásicas independientes, lo que aumenta la fiabilidad y la tolerancia a fallos del motor. Una de las ventajas de un motor de 6 fases es que puede manejar corrientes más altas sin sobrecalentarse. Esto se debe a que la corriente se distribuye entre más bobinas, lo que reduce la resistencia y la pérdida de potencia del motor. Además, un motor de 6 fases puede utilizar cables más delgados para las bobinas, lo que reduce el peso y el costo del motor. Otra ventaja de un motor de 6 fases es que puede lograr una mayor densidad de potencia y eficiencia que un motor trifásico. Esto se debe a que un motor de 6 fases puede producir más par por amperio de corriente, lo que significa que puede entregar más potencia con menos corriente. Además, un motor de 6 fases puede reducir la distorsión armónica y la interferencia electromagnética del motor, lo que mejora el rendimiento y la calidad del motor. Un diseño práctico de motor requiere al menos 3 fases, que son los segmentos de la corriente eléctrica que alimentan el motor. Esto es cierto para motores de imán permanente y otros tipos de motores eléctricos. Agregar más fases no necesariamente mejora el rendimiento o la eficiencia del motor, a menos que haya un propósito específico para hacerlo. Por ejemplo, el motor de 6 fases de Koenigsegg podría ser una forma de combinar 2 motores en una carcasa. Pero esto es solo una conjetura sin ver el interior. Otros vehículos eléctricos de alta potencia, como la furgoneta superpotente de 1973 caballos de fuerza de Ford, también utilizan motores eléctricos de 6 fases. Otra característica interesante del motor de Koenigsegg es el diseño de flujo radial. La mayoría de los motores eléctricos y vehículos eléctricos utilizan máquinas de flujo radial, que utilizan un estator en forma de anillo que rodea un rotor con imanes permanentes orientados hacia afuera. El estator genera una fuerza radial que atrae al rotor, creando rotación. Los motores eléctricos altamente eficientes de Lucid se basan en este principio. Sin embargo, los motores de flujo axial son diferentes. Utilizan un estator en forma de disco que se encuentra paralelo a un rotor en forma de disco con imanes permanentes orientados hacia adentro. El estator genera una fuerza axial que empuja el rotor hacia adelante, creando rotación. Los motores de flujo axial son más compactos y livianos que los motores de flujo radial y pueden producir más par y potencia. Los motores de flujo axial utilizan imanes permanentes dispuestos en un disco. Las bobinas del estator en una máquina de flujo axial también son en forma de disco y están orientadas hacia los lados planos de los imanes permanentes. Esto resulta en un motor eléctrico más delgado y plano, y el flujo actúa a lo largo del eje del disco. De ahí el nombre. Los componentes de un motor de flujo axial se parecen a una pila de panqueques en lugar de a un cilindro. Una de las principales empresas de la producción de máquinas de flujo axial es YASA, una empresa tecnológica británica que fue adquirida recientemente por Mercedes. YASA ha suministrado motores de flujo axial a Koenigsegg antes. El motor de flujo axial de Koenigsegg parece ser una combinación híbrida de diseños de flujo radial y axial. Hay diferentes formas de lograr esto, pero una posible manera es tener las bobinas del estator con forma de herradura. Imagina doblar un clip de papel alrededor de la columna de un libro.
y esa podría ser la forma de las bobinas. El rotor podría encajar dentro de estas bobinas en forma de herradura con 3 juegos de imanes enfrentados a los 3 lados de la bobina. Es probable que haya métodos más efectivos para lograr esto. Según Koenigsegg, citado en un artículo de Auto Evolution, esta tecnología se logra modificando un motor de flujo axial. Lo hacen aumentando el diámetro del rotor en comparación con el tamaño del estator y optimizando el diámetro exterior del estator para acomodar esta fuerza magnética adicional, también conocida como flujo. Aunque los detalles exactos del diseño aún no están del todo claros, ya que una patente no estaba disponible fácilmente, este enfoque proporciona básicamente más área de superficie para que actúe la fuerza magnética. En términos prácticos, esto resulta en un mayor par, y si esta fuerza se puede aplicar a RPM más altos, conduce a un mayor rendimiento de potencia. Pero las mejoras no se detuvieron ahí. Al combinar un único motor eléctrico Dark-Matter con la avanzada transmisión turbulenta Lightspeed LST, la cadena cinemática del G experimentó una transformación notable. La LST, derivada de la transmisión original Lightspeed, diseñada para el motor Gesco TTV8, proporcionó al Gamra un sistema de entrega de potencia eficiente y suave. Gracias a este ingenioso logro ingenieril, toda la cadena cinemática del Gamra se ha vuelto más ligera, más compacta y altamente ágil. Los conductores ahora experimentan un viaje emocionante, donde cada toque del pedal recibe una respuesta instantánea y sólida. El Gamra acelera con una fuerza incomparable, conquistando sin esfuerzo cualquier camino que encuentre. Con las notables capacidades del motor eléctrico Dark-Matter, puede funcionar de forma independiente, permitiendo una conducción eléctrica eficiente ideal para cruceros urbanos ecoconscientes. Por otro lado, el motor TFG, Tiny Friendly Young, que sigue siendo un componente crucial, puede hacerse cargo cuando se necesita más potencia. Aunque originalmente diseñados para el Hypercar Gamra, Koenigsegg tiene planes ambiciosos para integrar estos componentes en sus próximos vehículos, independientemente de si otros fabricantes de automóviles deciden adoptar su tecnología. Si te ha gustado el video, deja tu like, compártelo para que llegue a más gente, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte más contenido relacionado con el motor.